Con nosotros, Doc. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el apoyo y bueno, el doctor Pablo Iván Tobar Basurto es médico especialista en medicina de urgencias. Es adscrito al Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 11 en Delicias. El doctor es jefe de urgencias del Hospital Ángeles, Chihuahua. Es profesor adjunto del módulo de urgencias en pensiones civiles del estado de Chihuahua. Además es profesor adjunto en Hospital Ángeles, Chihuahua, coordinador del Centro de Entrenamiento de Habilidades Clínicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, perdón. Y bueno, el doctor nos acompaña para hablar sobre el tema abordaje inicial de las crisis convulsivas en urgencias, mitos y realidades. Doc, bienvenido. El micrófono, el aula es tuya. Nada más te vamos a compartir aquí estos para que te escuche la gente. Buenos días a todos. Nada más para saber si alcanzan a escucharme de forma clara. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Antes que nada, comentarles que para mí es un honor estar aquí frente a ustedes. Sobre todo agradecer la invitación al doctor Ademir Agüero, la doctora Bárbara Sandoval, amigos y sobre todo compañeros y excelentes personas. Bueno, vamos a tocar uno de los temas importantes en el servicio de, pues no nada más de urgencias, sino también considero que en prehospital. Las crisis convulsivas son eventos que nosotros vemos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, hay ciertas situaciones que afortunada y desafortunadamente suceden en el área de urgencias, y digo afortunadamente porque de ellas aprendemos, ¿verdad? Vamos a empezar con esto. Deme un momento nada más en lo que cambia la diapositiva. Bien, como bien tuvo el agrado de presentarme el doctor Ademir Agüero, pues bueno, ostento algunos de estos cargos y responsabilidades en la formación médica en la ciudad de Chihuahua. En esta diapositiva les voy a dejar un código QR por si alguno de ustedes quisiera acceder a esta información. Todos los artículos y bases científicas que utilicé para elaborar esta presentación se encuentran en el código QR. De igual forma, al final de la presentación, vuelvo a repetir el código para que puedan acceder a ellos. Bien, vamos a tener objetivos que vamos a tocar en esta sesión. Uno de ellos es la identificación. Necesitamos identificar las causas más comunes de crisis convulsivas, saber cómo clasificarlas, cuál es el abordaje y evaluación inicial en el área de urgencias. También es importante que nosotros podamos diferenciar y saber identificar las causas desencadenantes y los factores desencadenantes. Y sobre todo, pues resolver mitos y realidades de las crisis convulsivas, sobre todo romper paradigmas habituales sobre las mismas crisis convulsivas. Ahorita lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Bien, antes de continuar, sí me gustaría hacerles saber que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Y sobre todo, pues si llego a mencionar alguna marca, pues una disculpa antemano, ¿verdad? Pero esto es únicamente con fin académico. Es importante recalcar los antecedentes históricos. Las crisis convulsivas o las convulsiones, pues nuestros antepasados realmente no saben qué era una convulsión. Los antepasados reaccionaban de una forma sorprendida o asustada ante un evento convulsivo. Incluso en pinturas rupestres o en la antigüedad, antes de Cristo, hay algunos reportes sobre aparentes posesiones demoníacas, ¿verdad? Que es como yo lo mencionaba. Incluso más adelante, como antecedentes históricos, Avicena fue uno de los que hizo mención sobre antecedentes de crisis convulsivas en un periodo entre el 980 y 1037 después de Cristo. De hecho, incluso algunas de las convulsiones son reportadas en el Código de Hammurabi, en el Tratado Médico de Babilonia, y ellos mencionaban
a la epilepsia, que no es algo que vamos a tocar en esta sesión, ¿verdad? Que no es lo mismo epilepsia que crisis convulsiva, pero ellos hacen mención de la epilepsia en el origen, de origen griego como crisis, e incluso la palabra que utilizaban era epilambanein, que significa convulsión. Entonces, para hacer esta sesión más dinámica, para hacerla, no hacerla aburrida, pero sí hacerla interactiva, vamos a abordarlo a forma de caso clínico. Bien, vamos a empezar. Tenemos un paciente femenino de 57 años de edad, la cual se encontró en vía pública por los paramédicos. Ellos la encuentran somnolienta, desorientada, pálida, poco cooperadora, y pues obviamente nosotros, pues ellos refieren no tener familiares ni saber ningún antecedente. Al llegar, los paramédicos les comentan la gente que estuvo ahí alrededor que 30 minutos antes de que ellos llegaran, la paciente iba manejando, desciende súbitamente del vehículo, empieza a solicitar ayuda, presenta agitación y posteriormente tuvo pérdida del estado de alerta. Al tener la pérdida del estado de alerta, la paciente presenta movimientos de agitación no coordinados y pues ya saben que nunca falta el acomedido, ¿verdad? Que introduce un objeto rígido en la boca de la paciente. Pero bueno, afortunadamente alguien que sí sabe llegó y lo retiró a tiempo y no pasó a mayores. No saben cuánto tiempo duró el evento, ¿verdad? Entonces, solo refieren que ya cuando despierta empieza a disminuir la intensidad de los movimientos. Es por eso que la trasladan al hospital. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué signos vitales tenía la paciente? Pues quién sabe, la verdad es que no nos los dijeron, pero sí nos comentaron algo, hicieron una evaluación inicial. Y esta, pues bueno, ya sea porque la hayan hecho por el XABCDE o por March, encontraron lo siguiente. Bueno, lesiones exsanguinantes no hay. Encontraron que la vía aérea de la paciente estaba permeable, sí se encontraba taquipneica, tenía pulsos adecuados. El Glasgow o estado neurológico era de 13 puntos a expensas de lo verbal y pues no había ninguna otra exposición. Esto como evaluación primaria. Bueno, afortunadamente llega a nuestra sala de urgencias. Entonces, ¿con qué signos vitales la encontramos? Con una TA de 110/70, una cardíaca de 115, estaba taquicárdica, respiratoria de 26, estaba febril la paciente, 38.4, saturando al 86% sin oxígeno suplementario y con un Destroxix de 114 miligramos sobre decilitro. Muy bien, entonces aquí la pregunta hacia ustedes. ¿Ustedes creen que esta paciente convulsionó? Pues aparentemente, ¿verdad? Es lo que se piensa en primera instancia. ¿Será lo mismo convulsiones y epilepsia? Pues bien, esto es la finalidad de esta charla, ¿verdad? Saber cómo identificarlo y sobre todo cómo hacer la diferencial con esta patología actual. Entonces, ¿cuál sería la definición de crisis convulsiva, de una convulsión? Son descargas eléctricas neuronales que se van a generar de forma anormal y descontrolada. Estas nos van a generar manifestaciones clínicas variadas, es decir, dependiendo el área o la zona cortical donde se esté desencadenando, es la clínica que nos va a generar. Y sobre todo, el inicio y la autolimitación va a ser de forma súbita. En 1981 se tiene la primera clasificación de las crisis convulsivas y ellos las clasificaban en parciales, generalizadas y no clasificadas, ¿verdad? O desconocidas. Incluso las clasificaban las parciales como simples y complejas. No obstante, sabemos que, pues bueno, la clasificación se reformó, se actualizó y en el 2017 pues ya la ILAE genera una nueva clasificación de estas crisis convulsivas. ¿Y cómo las clasifica? De inicio focal, generalizado o de inicio desconocido. Y estas, sobre todo, se pueden dar si el paciente está consciente o si tiene alteración del estado de conciencia. Y a su vez las podemos clasificar en dos tipos, motoras o no motoras. Hay un apartado en la página de la ILAE donde nosotros podemos acceder generando un usuario en una zona de videos. Si nosotros, incluso ya tiene la clasificación actual, que es la 2017, si nosotros quisiéramos tener un ejemplo de cómo es cada subtipo de convulsión,
nosotros accedemos y nos da un ejemplo de convulsiones. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo de convulsión focal. Si se dan cuenta, es una paciente que el momento que hace algún movimiento específico genera un movimiento brusco y esto es parte de la convulsión. Hay otro ejemplo. Digo, y pongo este tipo de ejemplos porque, pues bueno, lo más común, y no quiere decir que sea lo único y lo exclusivo. Todos conocemos las crisis tónico-clónicas, tónicas o clónicas o generalizadas, ¿verdad? Pero este tipo de convulsiones a veces pasan muy desapercibidos y más por el tiempo de duración. Es importante, ya que hayamos nosotros identificado qué es una convulsión, saber que las convulsiones pueden deberse a múltiples etiologías. Por ejemplo, pacientes que tienen isquemia cerebral, pacientes con trombosis del seno venoso, pacientes con alguna patología maligna, que vamos a aclarar un poquito más adelante que esto es una entidad sensibilizante de tejido, pacientes que tienen trauma cerebral, lesiones hipóxico-isquémicas, con enfermedades autoinmunes, pacientes que tienen el uso de alguno de estos medicamentos antibióticos, anticonvulsivos, antidepresivos, pacientes con sepsis o pacientes con alguna patología endocrino-metabólica. Entonces, si se dan cuenta, el origen de una crisis convulsiva no necesariamente siempre es el mismo, siempre es multifactorial. Hay que tener esto en claro, porque ahorita lo vamos a tomar en cuenta para el caso clínico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no todo es epilepsia, que yo puedo tener una convulsión y no tener epilepsia, y no por eso necesito un tratamiento para epilepsia, ¿verdad? Y para esto, pues, me generó una interrogante muy grande. ¿Cuántos pacientes convulsionan en México? ¿Alguien tiene alguna idea más o menos de cuántos pacientes convulsionan? A grosso modo, ¿no? Bueno, fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio. En la siguiente diapositiva, tomo una publicación que se hizo en la página de salud.gov.mx del año 2015, en donde aquí mismo se hace un análisis de esto. El término epilepsia se utilizó en la antigüedad para referirse a una persona que perdía súbitamente el conocimiento, perdón, o tenía una crisis convulsiva. Ahí viene el dato clave. El 10% de la población presenta crisis epileptiformes y solamente del 1 al 2% llega a desarrollar epilepsia. Entonces, bueno, si no tengo bien el dato de cuántos pacientes convulsionan, puedo tener el dato de cuántos pacientes tienen epilepsia, ¿verdad? Y es entonces como entramos a esto. En esta publicación, un trabajo de revisión de situación de la epilepsia en México y América Latina, nosotros tenemos que tan solo en México, pacientes que tienen epilepsia ya diagnosticada por vida es el 19.5%, y ya con epilepsia activa el 4%. Y en esta revisión sistemática de la epilepsia en México desde 1970 hasta 2020, aquí vemos, si bien no se ha estudiado toda la República Mexicana, pero sí se tomaron en este estudio algunas ciudades importantes con altos reportes de epilepsia, se dieron cuenta que nuestros resultados confirman que hay una alta prevalencia de epilepsia en áreas urbanas y rurales y que se mantiene sin cambios durante las últimas 5 décadas. Entonces, fíjense bien, si tenemos una prevalencia, por ejemplo, en el estudio más reciente que es el de San Juan, la forma en la que se recabaron estos datos fue tocando puerta a puerta, que fue la metodología que ellos utilizaron, y por cada 1,000 habitantes, ellos encontraron 25.4 personas. Entonces, si nosotros hiciéramos un cálculo de estas 25.4 que fueran el 2%, imagínense cuántas personas realmente están convulsionando en nuestro país. Y bueno, en este trabajo, se regresó. Ahí está funcionando. En este trabajo de tesis de nuestra máxima casa de estudios, hay una metodología para el cálculo de tamaño de la muestra. Ajá, es decir, ellos calcularon la utilidad en el prehospital de un score muy bueno. Este score nos ayuda a identificar el paciente que atiende por una crisis convulsiva y que pudiera ser de origen epiléptico. Ajá, y pues bueno, aquí está, esta es la escala, el PES, que es Prehospital Epilepsy Emergency Score, y pues evalúa varios parámetros, como si el paciente tiene los ojos abiertos, si hay desviación de la mirada, extensión unilateral del brazo y o pierna, duración del evento,
duración de la convulsión, si es del periodo posictal, si hay mordedura de la lengua o ataques previos. Y esto pues nos va a generar un puntaje. Si el puntaje es mayor a 5, pues nos habla de una probable crisis epiléptica. Y si es menor a 5, pues no. Entonces, aquí lo que nos llama la atención es que tiene una sensibilidad muy buena, mayor al 80%. Ajá. Y en caso de que sea menor a 5, pues la sensibilidad de que no sea de origen epiléptico es del 93.68%. Por ende, es una herramienta muy fiable para poder nosotros sospechar o inferir si es de origen epiléptico o no. Y bueno, si se dieron cuenta, pues esto nos puso a echar números, nos puso a pensar en varias cosas, sobre todo cuál es la cantidad real de pacientes que están convulsionando, que nos llegan a nuestro servicio de urgencias y que asimismo nosotros echamos a andar algunas situaciones no adecuadas, ¿verdad? Fíjense bien, si bien hablamos de lo que no es epilepsia, lo que es una crisis convulsiva, pues vamos a mencionar brevemente lo que es una epilepsia. Y de acuerdo a la clasificación, es dos convulsiones no provocadas o reflejas que ocurren en más de 24 horas de diferencia, o una convulsión no provocada o refleja, más una probabilidad de nuevas convulsiones de al menos el 60%. Ajá. Y después de dos convulsiones no provocadas y que ocurran en los próximos 10 años. Esa es la definición de epilepsia. ¿Y cómo lo vamos a poder nosotros evaluar en un paciente? Aparte de la clínica, con un estudio electroencefalográfico o un estudio de imagen. Entonces, fíjense, realmente esto me alarmó un poquito porque, bueno, este es un estudio muy bueno. El impacto de las convulsiones durante un paciente una persona que va manejando en vía pública y cuál es el diagnóstico y la relación que se hace con epilepsia focal. Pues bueno, lamentablemente no pude acceder a todo el artículo, pero sí tenemos los resultados en la publicación. Y realmente la asociación es muy baja. Sí, no hay como tal un diagnóstico de epilepsia. Y esto es lo que quiero dejarles en claro. Un segundo, ¿por qué se puso en pausa? Eso es lo que quiero comentarles. Realmente no hubo una relación como tal con epilepsia. Son crisis de algún otro origen externo que no es epilepsia. Entonces, si se dan cuenta, pues es un panorama bastante complejo de primera instancia. Entonces, vamos a la evaluación de nuestro paciente. Llega el esposo, posteriormente ya al hospital, y nos dice, como antecedentes familiares, que la madre de su esposa fue finada hace 3 años por complicaciones de un de ovario. El padre de ella, pues es diabético, aparentemente está en control, hipertenso en control y tiene cardiopatía isquémica crónica. Niega algún otro antecedente, fue operada de apendicectomía laparoscópica hace 15 días, aún sin reporte de patología. No hubo complicaciones durante la cirugía, es alérgica a las penicilinas, tabaquismo ocasional, 1 o 2 cigarrillos por día, etilismo sin llegar a la embriaguez, no transfusiones, y como ginecológicos, pues únicamente gestados para una cesárea 1 y menopausia a los 53 años. ¿Identifican algún factor de riesgo aquí para que esta paciente haya convulsionado? El tabaquismo puede ser un factor de riesgo, ¿no? Algo más que les llame la atención. Fíjense bien, ¿eh? Ya interrogamos a la paciente que ya está despierta, ya está cooperadora, y nos dice que la paciente, posterior a que ella egresó a su hospital, a su domicilio hace una semana, persistía con dolor leve abdominal, nada más. Era posquirúrgico, a lo que ella comentaba, ¿verdad? Lo relacionado a la cirugía. No obstante, desde entonces el doctor le dijo, vas a tomar antibiótico, toma ciprofloxacino, pero la paciente no le entendió cuánto tiempo. Y eso es muy común, que los pacientes a veces no preguntan y se van con la idea de que no, pues el doctor me dijo que tomar el medicamento, pues yo creo que hasta que se me acabe la caja. Y así estuvo tomando sus fármacos. También estuvo tomando AINES, diclofenaco, paracetamol y utilización. Hace 5 días la paciente presenta fiebre, malestar general, escalofríos, debilidad, dolor muscular, náusea y emesis gastroalimentaria, pero solo en una ocasión. Y 24 horas previas al cuadro, la paciente refiere hiporexia, fiebre no cuantificada, ya no supo cuánto tenía, pero se sentía muy caliente y con escalofríos. Astenia, temblor generalizado. ¿Y qué hizo? Se automedicó con paracetamol, se tomó un gramito de paracetamol, dosis única, pero al sentirse muy mal decide mejor ir a atención médica y por eso se sube a su vehículo y es cuando sucede el padecimiento actual. Entonces ya estamos nosotros frente a la paciente, la vamos a revisar y ¿qué hacemos? Pues la encontramos con lapsos de somnolencia,
de repente está orientada, a veces sonolienta, únicamente se ubica en persona y espacio, pero la mirada primaria está conjugada, no hay movimientos oculares que sean anormales, está isocórica y pues no hay focalizaciones. Lo que sí, tiene dolor, se refiere con mucho dolor la paciente. Subhidratada, facies rubicunda, precordio dinámico, ajá, campos pulmonares con crépitos ligeros inspiratorios bivasales y sibilancias inspiratorias iliares bilaterales. No obstante, pues el abdomen fuera de lo quirúrgico, ningún dato de abdomen agudo actualmente. ¿Sospechan de algo actualmente con esto, con este cuadro clínico? Está, está muy raro, ¿no? O sea, realmente, exactamente. ¿Por qué? Porque si bien, pues así es como llegan la mayoría de los pacientes, no todos llegan y, doctor, mire, traigo una complicación quirúrgica abdominal, pues me siento mal y tomé tanto medicamento por tanto tiempo. Es muy raro que los pacientes sean muy explícitos en su cuadro clínico. No obstante, pues bueno, eso es lo más común. ¿Y qué creen? Le tomamos otros signos vitales y comparamos los iniciales con los actuales. ¿Y qué notamos de diferencia? Pues para empezar, la presión de pulso aquí ya se empezó a ampliar, ¿no? En los actuales. Ya tiene 50 de presión de pulso, sigue taquicárdica, sigue taquipneica, sigue febril. Y pues bueno, ya satura el 94%, pero porque tiene aporte suplementario de oxígeno por mascarilla reservorio. ¿Sí? Exactamente. Entonces, y bueno, a pesar de que la paciente está en un ayuno, pues no prolongado, pero pues miren, está en 67 miligramos sobre decilitro previamente su estroxis y actualmente en 82. Entonces nos está haciendo un poquito de hipoglicemias, ¿no? ¿Qué sospechan entonces? Una probable sepsis, ¿verdad? Sepsis abdominal. Pudiera ser. ¿Qué más? Sepsis nada más de ese poco. Digo, porque abdominal ella no refería a dolor, más que lo habitual, ¿no? Quirúrgico, postquirúrgico. Estuvo hospitalizada, exactamente. Exactamente. Puede tener un cuadro respiratorio. ¿Algo más? Exactamente. Bueno, entonces ya tenemos alguna idea de cuál es la sospecha diagnóstica, ¿verdad? ¿Qué prosigue? Si bien la anamnesis es el 80% del diagnóstico, pues sí necesitamos complementar el diagnóstico con algunos paraclínicos. ¿Qué paraclínicos les pedirían ustedes? ¿Cómo que se les ocurre? Geometría hemática, una química. Ok. Fíjense, ¿eh? Pues estamos en el Sanatorio Español donde tenemos todo. Entonces salen inmediatamente los resultados de los laboratorios. ¿Y qué les llama la atención? Fíjense la biometría hemática. ¿Qué tiene? Leucopenia, neutropenia, linfopenia. ¿Qué más? Viene la química sanguínea. Y eso está muy interesante porque si se dan cuenta, nuestros pacientes con el Stroxix hay tendencia a la hipoglicemia. Pero ¿qué creen? La glucosa central está en 116. Aguas con eso, porque a veces nos dejamos guiar por el primer resultado, por la glucometría capilar, y no siempre es o la técnica adecuada o tiene un exceso de alcohol o hubo alguna situación por la que estamos nosotros haciendo diagnósticos erróneos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, clínicamente no presentaba datos de hipoglicemia y pues la glucosa central tampoco. ¿Qué más les llama la atención? La creatinina, ¿no? También. Digo, es una paciente que no nos comentaba que tuviera alguna alteración renal previa. No tenemos creatininas previas porque va llegando de viaje la paciente aquí al Sanatorio Español. Entonces nada más tenemos una creatinina que es de 1.6. ¿Qué más? Nos vamos con los electrolitos séricos. Pues aparentemente todo bien, ¿no? Y el perfil hepático. Hay un error con las cuentas, ¿no? Pero, pues bueno, está con hiperbilirrubinemia. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? La deshidrogenasa láctica, que está en 425. La CPK en 645. ¿Y qué más? La fosfatasa poquito alta, nada más. Y AST-ALT normales, ¿verdad? Gasométricamente les llama la atención. Es una gaso arterial. Recordemos que la paciente llegó con hipoxia.
Exactamente, tiene una acidosis metabólica. ¿Y qué más que me llama la atención? El lactato también, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente que tenemos muchos recursos y pedimos procalcitonina, 42 de procalcitonina, está bastante alta. Y bueno, ¿por qué se le habrá pedido dímero difibrinógeno a esta paciente? ¿Por qué creen? Recuerden que viene un evento quirúrgico previo y tiene factores de riesgo cardiovasculares, como el tabaquismo, y estos son factores protrombóticos. Entonces, si está taquicárdica, disneica, si bien no menciona ella de forma específica si el cuadro clínico fue súbito, sí refieren una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, siempre hay que descartar también otra de las entidades que es una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Pero bueno, el dímero D está en 125, el fibrinógeno en 210. El ego no patológico, no sé por qué le han pedido ego, ¿verdad? Pero no está patológico. Y tiempos de coagulación dentro de parámetros adecuados. Con esto llegamos a sospechar, cambió nuestro diagnóstico, sospechamos alguna otra entidad. Pues prácticamente viene a reforzar un poquito más el diagnóstico que tenemos, ¿no? La sospecha de una sepsis. ¿Qué más? Vamos a pedir estudios. Pues bueno, refirió en pérdida del estado de alerta, refirió en movimientos aparentemente tónico-clónicos generalizados, no refirieron su relajación de esfínteres, pero sí nos refieren que fue un deterioro neurológico. Tomamos una tomografía de cráneo, pues bueno, aparentemente se ve normal. Llegó nuestro equipo completo y le hicieron un electroencefalograma, aparentemente normal. Electrocardiograma, pues unas extras nada más, pero fuera de eso no hay ninguna otra patología. Y pues yo acá el maestro Ademir Agüero a hacerle un eco, ¿verdad? Y pues aparentemente tampoco encontraron ni un trombo intracavitario libre, ni postinesia, no encontraron nada más. Pero la paciente seguía con dificultad respiratoria. Pues, ¿qué creen? Le hicieron una tomografía de tórax. ¿Y qué creen que encontraron? Pues datos radiológicos sugestivos, una neumonía típica por SARS-CoV-2, ¿verdad? Hablando de, bueno, ¿nosotros qué hicimos? Pues bueno, estadificamos a la paciente de acuerdo a sus escalas de severidad y mortalidad. Pues tiene un SOFA de 3 puntos, aparentemente un basal de 0, ¿verdad? La alteración pues fue creatinina, neurológico y la presión arterial media. El Apache 2 de 9 puntos con mortalidad no quirúrgica del 8% y un SAPS 2 de 13 puntos con mortalidad de 1.5%. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico hasta ahorita de esta paciente, ya que utilizamos toda la batería de estudios que consideramos necesaria en ella? Crisis convulsivas de primera vez, sepsis de origen pulmonar secundaria a COVID-19 y posquirúrgica o posoperada de apendicectomía. Fíjense bien, esta diapositiva importante. ¿Qué factores de riesgo identificamos para que esta paciente convulsionara? Porque se dieron cuenta, no hicimos el diagnóstico de epilepsia. No me cumplía para nada el diagnóstico de epilepsia. Entonces, ¿qué factores de riesgo tengo yo para, bueno, esa paciente, para que genere esa convulsión que presenta? Sepsis, hipoxia, el uso prolongado de antibióticos e hipoglicemias recurrentes. Y para eso es importante hacer énfasis y marcar una publicación del New England donde nos habla del manejo inicial de las crisis convulsivas en adultos. Realmente si les dijera que se metieran de lleno a buscar en New England, en Cochrane, en donde ustedes quisieran información sobre el manejo de las crisis convulsivas, ¿qué creen que va a salir? Principalmente este artículo y puro epilepsia. Epilepsia, epilepsia, epilepsia. ¿Sí? Pero realmente hice una revisión amplia sobre esta situación y en qué es en lo que se basan. Todos confluyen en estas conclusiones. El diagnóstico clínico es importante, ¿sí? Identificar los factores desencadenantes, la evaluación con electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si no hay alguna alteración como un QT prolongado o algo más que nos esté generando alteraciones neurológicas y sobre todo nos hace énfasis en esto que lo puse en una sola diapositiva, tratar todas las causas y factores que desencadenan crisis convulsivas. Entonces, ¿cómo les estamos tratando? Pues bueno, nuestra paciente ya tiene tratamiento para su COVID-19, ya no tiene hipoxia, ya se está tratando con oxígeno suplementario.
ya no está con antibióticos prolongados, ¿verdad? Con su ciprofloxacino que estaba tomando en casa y sobre todo pues ya hay un control metabólico. Fíjense, esta es otra de las publicaciones del Sevier, donde hacen un análisis de los antibióticos que nos generan o nos pueden dar crisis convulsivas a nuestros pacientes. Si se dan cuenta, aquí está, inhibidores de la... Un segundo, porque se bloqueó la computadora. Si se dan cuenta, son fármacos que actúan directamente sobre los receptores GABA, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, fluoroquinolonas, isoniazida y Astronam. Entonces, ¿cuáles de estos fármacos utilizamos todo el tiempo en medio hospitalario? Pues casi todos, ¿verdad? Dependiendo de la patología y el área donde está el paciente. Entonces, si se dan cuenta, en todo este estudio, en ningún momento menciona cuánto tiempo después de haber usado el fármaco el paciente puede presentar convulsiones. El paciente incluso después de 1 o 2 días de haber estado en contacto con los antibióticos puede convulsionar, ¿sí? Entonces es importante que lo tomemos como un factor de riesgo desencadenante de los mismos. Y pues bueno, aquí viene marcadas las fluoroquinolonas, ¿verdad? Como es el caso de nuestra paciente. Y pues este análisis que también consultamos nos habla sobre la incidencia de nuevos eventos convulsivos, una convulsión de primera vez en pacientes con COVID-19. Y si se dan cuenta, pues hay varios factores que nos desencadenan crisis convulsiva y sobre todo que generan, dan un punto a favor para que el paciente convulsione. Por ejemplo, hipoglicemias, hiponatremias, creatinina, hipoxia, sepsis. Entonces ya reforzamos cuáles son las causas por las cuales mi paciente presentó crisis convulsiva. Esta me gustó porque pues muchos empezaríamos ya a divagar y a empezar a meter diagnósticos y a echar a andar la mente, ¿verdad? Y decir, ¿y si te hizo una miocardiopatía séptica? ¿Y si tu paciente te generó alguna otra alteración? Y pues bueno, realmente en este estudio del Sevier, en esta publicación, se valoró que los pacientes que tienen miocardiopatía séptica son aquellos que tienen un SOFA, un Apache 2, un SAP2 muy altos, ¿sí? Realmente la relación es directamente proporcional a las escalas de severidad y mortalidad, pero es muy baja la incidencia en pacientes que tienen un SOFA muy bajo. En el caso de nuestra paciente, pues realmente no hay, es un SOFA de 3 puntos, exactamente. Y pues, ¿a qué nos lleva esto? A los mitos y realidades, ¿verdad? Que tenemos en el servicio de urgencias. Hay varias cuestiones que nosotros tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todavía hay mucha desinformación respecto al manejo inicial de las convulsiones. No todo el personal está entrenado, no todo el personal ha tenido contacto con pacientes con convulsiones o sospechan que convulsionaron y se dejan ir con todo el arsenal sin tener la certeza de qué fue lo que desencadenó la convulsión. Entonces, como ya lo habíamos mencionado en una diapositiva previa, lo importante es identificar todos y cada uno de los factores que pueden desencadenar una convulsión y saber si nuestro paciente los tiene presentes. Fíjense bien, uno de los primeros mitos, ¿verdad? O realidades. A todo paciente que convulsiona se le indican anticomiciales. ¿Cómo ven con esta declaración? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan sobre esto? Exactamente, exactamente. Nosotros es algo con lo que hemos estado batallando, ¿verdad? O sea, no todo paciente que convulsiona se le dejan anticomiciales. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos que ver si convulsionó o no. Dos, tenemos que identificar las causas que llevaron a esa convulsión. Entonces, si yo resuelvo todos los desencadenantes que hicieron que mi paciente convulsionara, para que le dejo tratamiento anticomicial. ¿De acuerdo? Ya no quiso cambiar. A ver. Entonces, aquí es donde nosotros citamos un artículo que es el manejo inicial de convulsiones en pacientes adultos. Y bueno, ¿qué nos dice? Si tu paciente tiene un riesgo bajo o solamente tuvo una convulsión, pero electroencefalográficamente no tiene ninguna alteración, requiere algún tratamiento anticonvulsivo, pues no. Entonces, si nuestro paciente tuvo una convulsión, pero tiene alguna que otra alteración electroencefalográfica, pues podríamos considerarlo, ¿verdad?
pero no es de rutina. Esta es una guía. Esto nos orienta un poco, pero no es una regla de que, sí, ponle anticomiciales. ¿De acuerdo? Otro de los mitos y realidades. Si el paciente está convulsionando, imprégnalo con fenitoína. ¿Será verdad? ¿No? ¿Por qué creen? Exactamente. ¿A qué paciente sí vamos a impregnar? ¿A qué paciente realmente vamos a someter a una impregnación? A los que tienen estatus, ¿no? Realmente no hay una indicación para que a una convulsión le impregnemos, a un paciente con una convulsión. Y pues bueno, aquí citamos esta información sobre el tratamiento inicial de un estatus epiléptico. Y si se dan cuenta, lo indicado no sería tal vez la fenitoína, sino la fosfenitoína por la disminución en los efectos adversos. Y pues está dentro del tratamiento secundario y posterior a los 5 minutos de haberse instaurado. Incluso aquí en esta diapositiva podemos ver que se prefiere la fosfenitoína que la fenitoína. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos adversos, como la hipotensión, bradicardia o alteraciones neurológicas. Otro de los mitos. ¿Es mejor el levetiracetam que la fenitoína? ¿Qué piensan? Sí, porque de hecho eso es muy común, ¿eh? Que de repente, ¿qué crees? Salió un artículo donde dice que la fenitoína es mejor. No, 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 es que yo leí ayer que el levetiracetam todavía funciona mejor. ¿Sabes qué? Vino una farmacéutica y me trajo brivaracetam, me trajo Brivia. Y dicen que es mejor porque es más nuevo. ¿Qué piensan respecto a esto? Realmente hay un estudio donde no demuestran superioridad la fenitoína contra el levetiracetam y viceversa. Ajá. Realmente el tratamiento funciona igual. Claro que la fenitoína pues tiene un poquito más de eventos adversos, sobre todo a nivel cardíaco o neurológico, pero funcionan igual. ¿Cuál sería la indicación? Usen el que tengan. ¿Sí? Si están en un hospital que tiene mayores recursos, pues pueden usar con toda seguridad levetiracetam. ¿Qué piensan sobre esto? No importa que sean crisis focales o estatus focal, tú imprégnalo. Porque hay estatus focales, ¿eh? Hay pacientes que empiezan a convulsionar y si su estatus focal es únicamente mioclonías y se quedan de esta forma, ya hacen estatus, ya duran 10 minutos, 15, ¿qué onda? Impregnamos. ¿Por qué no? Porque sí. Realmente, estos pacientes no hay una indicación absoluta para poder impregnarlo. ¿Por qué? El tratamiento debe ser conservador. De acuerdo a esta publicación del manejo de primera crisis epiléptica y estatus en urgencias, el tratamiento es conservador porque el tratamiento agresivo, los sedantes, el impregnarlo con fenitoína, impregnarlo con algún otro fármaco, se asocia a mayor riesgo de mortalidad. ¿Y esto qué va a generar? Continúa el estatus no convulsivo. Entonces, realmente no hay una indicación absoluta para poder nosotros impregnar un estatus eh, focal. No importa que sea estatus focal, está en estatus, intúbalo. ¿Qué piensan sobre esto? Mito, ¿verdad? Porque realmente no hay una indicación para ser agresivos, como bien nosotros ya lo vimos en la referencia bibliográfica previa. Y otra de las más comunes que vemos en el servicio de urgencias, está fingiendo, no parecen crisis, no parecen convulsiones, es un triple P. Ponle diase o déjalo ahí esperando. ¿Qué piensan sobre eso? Exactamente. Hay varios indicadores, como ya lo vimos, que nosotros podemos valorar en nuestros pacientes para saber si está convulsionando, ¿sí? Pero sobre todo, y perdón por el comercial aquí, pero me parece muy, muy apropiada esta mención que voy a hacer. Si alguno de ustedes ya entró a esta página de Emergiendo, es la revista de contribución científica, donde pues varios hemos hecho algunas publicaciones ahí. Y me parece muy importante citar esta, que es de un técnico en urgencias médicas avanzado, Gustavo Emiliano Arroyo, y fue revisada por uno de mis amigos y colegas, sobre convulsiones no epilépticas en el trastorno de conversión. El paciente no está fingiendo. ¿Qué piensan sobre eso?
son convulsiones no epilépticas psicógenas, ¿sí? ¿Y esto qué pasa? Que hay una alteración, que de hecho fisiopatológicamente todavía no hay una, un razonamiento como tal, o una, pues no se ha afinado cuál es la fisiopatología como tal, pero sí generan ciertos movimientos los pacientes semejando una crisis convulsiva. Entonces, ¿cuáles son clínicamente una de las características que se pueden enfocar en este tipo de pacientes? Los movimientos sobre todo son asincrónicos, ajá, de brazos y piernas, pues generan un empuje pélvico excesivo, son aquellos pacientes que se están moviendo como si no quisieran quedarse recostados. Hay resistencia al intentar abrir los párpados del paciente, sobre todo hay rigidez en extremidades. Puede haber pérdida súbita del tono muscular, puede haber temblor en extremidades. El llanto, sobre todo, es una de las características de estos pacientes que tienen una labilidad emocional muy alta. Son aquellos pacientes en los que al momento de acercarse a ¿qué tienes? Empiezan a llorar y a moverse y a gritar y a hacer un tipo de comportamiento bastante similar a una crisis convulsiva. Y sobre todo, pues, finaliza la crisis convulsiva. ¿Sabes qué? Y eso porque lo hemos visto muy común en el servicio de urgencias que no es correcto. Ah, que no, pues ponle una inyección, ponle un medicamento, a ver si se le quita. Y el paciente, no, 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 es que sigo convulsionando y te responde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esos pacientes? Evidentemente no hay que maltratarlos, no hay que dejarlos al final, no hay que dejarlos abandonados, no hay que sedarlos. Estos pacientes tienen unas indicaciones específicas en su abordaje. Hay que ser empáticos, hay que hablar con ellos, hay que intentar ayudarlos. Sobre todo tienen un trasfondo psiquiátrico muy severo, entonces hay que hablar con ellos, hay que intentar llegar al fondo de por qué se está presentando ese tipo de crisis, encontrar la razón del malestar y sobre todo si podemos nosotros combatir esa crisis de ansiedad o ese trastorno de ansiedad, pues podemos yugularlo, ¿verdad? Podemos apoyarnos. Ojo, no estoy diciendo que a todo paciente le van a mandar benzodiazepinas, pero podemos usar un agente sedante muy leve para poder tratarlos con ellos. No estoy diciendo que los van a dejar tumbados y que no respondan, ¿verdad? Pero sí hay que ayudar a combatir esa crisis de ansiedad. Y pues bueno, con base en todo lo que hemos mencionado, se me ha hecho importante llegar a algunas conclusiones sobre este tema. Principalmente, no todo es epilepsia, ¿verdad? Eso que debe quedar muy claro. Para llegar al diagnóstico de epilepsia debemos de hacer un cierto número de pasos, estudios, para poder nosotros saber si nuestro paciente es epiléptico. Necesitamos identificar sobre todo los factores desencadenantes de una crisis convulsiva de primera vez. Ya que estén identificados, trátenlos, ¿sí? Si nosotros tratamos estos factores desencadenantes, nuestro paciente ya no tiene por qué convulsionar. El uso de fármacos benzodiazepinas y anticomiciales debe ser con cautela y debemos de individualizar cada caso, como les acabo de mencionar. Hay que hacer una correcta semiología del deterioro neurológico. ¿Cuántos de ustedes no han tenido pacientes en la sala de urgencias intubados por hipoglicemia? Pacientes que tienen SAUS y están bien, bien dormidotes y intubados, ¿verdad? Porque no despertó. Entonces, hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que abordar en un deterioro neurológico. Hay que descartar encefalopatías metabólicas. No podemos ir de inmediato a sospechar que el paciente requiere el manejo de la vía aérea por alguna otra cuestión. Necesitamos solicitar paraclínicos y gabinete apropiados al paciente. Es decir, no existen los protocolos, no existen las rutinas. Hay que solicitar estudios enfocados en lo que estamos buscando nosotros. ¿De acuerdo? Hay que conocer la posología de cada uno de los fármacos. Ajá, hay que saber cuál es la presentación, cuál es la dosis y sobre todo con qué disponibilidad tengo en cada una de las unidades médicas donde nos encontramos. Porque si bien no todo en la vida es fenitoína, por mencionar un fármaco, ¿verdad? Hay diferentes alternativas y esto podemos estarlo checando de forma habitual. Y pues bueno, no sé si hasta este momento tengan alguna duda acerca del tema. Les dejo aquí mis redes sociales por si gustan ponerse en contacto conmigo. Este nuevamente es un QR, por si algunos no lo pude escanear. Aquí está toda la bibliografía que utilizamos para esta sesión. ¿Tengan alguna pregunta para el doctor? ¿Quieran agregar? Allá en línea, alguna pregunta. Así que no.
¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Sí, este, este, estuvo muy completo, muchísimas gracias. No nos queda más que darte las gracias porque sí estuvo muy dinámico y es importante hacer ese énfasis en que tenemos que llegar a la causa del cáncer. A veces nos adoctrinan, durante la residencia, como dice, no, imprégnalo, ¿no? El mito de poner, imprégnalo, dosis de carga, dosis de mantenimiento, y su diazepam en centinela, y su tomografía ya. Y muchas veces hay un trasfondo de la causa de la convulsión. Es muy importante esto es algo de lo que más se destaca de tu ponencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya hacemos entrega de un reconocimiento por tu participación. Gracias. Estamos muy contentos de que hayas venido, nos hayas acompañado. Gracias. Y un regalito de parte de Gracias. Y Gracias. Agradezco mucho, nada más como un pequeño agregado, ya aparte de todo el monólogo que me aventé, ¿verdad? Cuando tuve el honor de recibir la invitación del doctor Ademir Agüero, me puse a pensar, ¿qué tema voy a dar? ¿Qué tema considero que es una de las cuestiones que no hemos hecho finas? Bueno, no voy a generalizar, ¿verdad? Que en todos lados así es, pero algo que me he dado cuenta y sobre todo en la formación de los médicos residentes es que falta esta fineza al momento de identificar factores desencadenantes en varias patologías, muchas, pero una de las que me llamó la atención fue en las crisis convulsivas. Hay médicos residentes que de verdad, y no tengo nada contra ningún instituto, al contrario, ¿verdad? No voy a mencionar marcas, pero hay médicos residentes que se quedan con una visión institucional y que creen que todo es como se hace en su hospital, todo es como se hace en su unidad médica. Y así es como salen, egresan y lo hacen en otros lados. Y de verdad te quedas pensando y dices, no, o sea, yo puedo impactar ahí, eso no es correcto. Considero que ese es uno de los temas que a lo mejor es un poquito más débil porque si se dieron cuenta, pues ahí tuve que rascarle bastante a la bibliografía para encontrar algo que me respaldara, porque sí, de hecho, yo decía, oye, es que no todas las crisis convulsivas las vas a impregnar. Incluso tuve charlas con médicos neurólogos del staff en los hospitales donde trabajo. Y es lo que me decían, oye, es con lo que más batallamos en el servicio de urgencias. Todos los pacientes con diazepam, todos los pacientes impregnados con fenitoína, todos los pacientes intubados y no hay una indicación como tal. Entonces, considero que es una de las cuestiones en las que podemos hacer énfasis, así como esta hay varias situaciones en las cuales como médicos encargados de un área de formación médica continua, podemos impactar. Entonces, pues más que nada, resumiéndolo, pues sí hay que identificar todos los factores, no nos lleguemos a yugular todo. A veces nos quedamos con la medicina curativa de antes, ¿verdad? Que tiene dolor, dale analgésico. Tiene fiebre, dale antipirético. Pero realmente no buscan y no van más allá. Entonces, esto fue para que nosotros viéramos el trasfondo de las crisis convulsivas y cuando les llega un paciente convulsionado en los hospital, no se queden con yugular crisis. Analicen, vean el tipo de crisis que tiene el paciente, documentenlo y sobre todo hagan un análisis, un trasfondo de cuáles son las causas por las cuales mi paciente puede estar convulsionando. Y muy seguramente a lo mejor no es epilepsia. Te agradezco mucho. muchas gracias, nuevamente gracias. Y esta nada más un recordatorio de esta plática, pues va a quedar ahí en nuestra plataforma de YouTube para que se la hagan llegar a sus compañeros, a sus residentes. Nuevamente gracias, Doc. Y pues un último aplauso. Gracias. Gracias a las personas que asistieron ahí en Zoom. Y por último, recordatorio, el 8 y 9 de diciembre tenemos un taller de analgesia regional ecovial a cargo del doctor Israel Morales García, urgenciólogo intervencionista. Va a ser por ahí en el Hospital Ángeles Torreón. Todavía tenemos lugares. La inversión es de 5,000 pesos para médicos y residentes 2,000 pesos. Puede hacer en 2 pagos, ya queda prácticamente una semana para el curso taller, pero no sé si tú ya lo tomaste. Sí, fíjate que tuve la fortuna de tomarlo en Mexicali. Y la verdad,
Se los recomiendo bastante, lo hemos aplicado. No sé si se acuerdan del comercial que hice de la revista Emergiendo, pues igual se pueden darse ahí una vuelta. Tengo una publicación de analgesia regional ecoguiada con bajos recursos. Realmente el motivo de esa publicación fue por lo mismo, porque en el curso el doctor Morales cuenta con un equipo excelente hablando de materiales y sobre todo de personal médico capacitado. Y qué mejor que quisiéramos tener siempre esas herramientas para poder trabajar. Pero el área en el que nos encontramos nosotros en ese entonces de la publicación, pues no teníamos más que un transductor convexo, gel y agujas que no eran hiperecogénicas. No obstante, con la técnica y con la práctica que llegamos a adquirir, logramos un bloqueo bastante bueno, quitamos el dolor y pues obviamente el paciente bastante agradecido. Está documentado ahí en la página por si gustan revisarlo. Y pues bueno, seguimos colaborando con la revista. La invitación a que chequen la página de Emergiendo, forma parte de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Pues hay muchísima información ahí, no nada más para acceder a ella, sino invitarlos a que también participen. Es una plataforma muy accesible. Y pues bueno, nuevamente gracias, Doc, ya para finalizar. Gracias y pues nos vemos Gracias. el próximo mes con el turno de Cross, cargo de la doctora Diana Rivera Ponce de León. Estará por acá, porque hasta allá en Chihuahua, no sé si la conozco, pero por acá va a andar la doctora Diana Rivera. Muchas gracias.